Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 16 de diciembre de 2019 y esto es La Contracrónica. Boris Johnson ganó las elecciones británicas del pasado jueves y lo hizo además por goleada, por auténtica goleada. Consiguió 365 escaños en la Cámara de los Comunes, 48 más de los que ya tenía, de los que había ganado Theresa May en las de 2017 y lo más importante de todo, 39 escaños más de los necesarios para disponer de mayoría absoluta en el Parlamento. Todas estas elecciones estaban centradas precisamente en esto, en que Boris Johnson consiguiese superar los 326 escaños que marcan la mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes. Bien, ha conseguido no 326, sino 365. Esto lo necesitaba para poder dar curso a su promesa que viene haciendo desde el pasado mes de julio, cuando llegó al poder, llegó de rebote después de la dimisión de Theresa May en el mes de mayo, sacar al Reino Unido de la Unión Europea y sacarle las próximas semanas, es decir, a finales del mes próximo. En el otro lado, Jeremy Corbyn, del Partido Laborista, sufrió una derrota antológica, histórica, perdió 60 diputados en el Parlamento así de un golpe y se quedó a casi 4 millones de votos de los conservadores. El propio Corbyn admitió el desastre, lo hizo de mala gana, pero evidentemente lo tuvo que hacer y horas después anunció que lo dejaba. Que no volvería ya a presentarse a las elecciones y que el laborismo necesita un nuevo líder que reconstruya el partido y les devuelva a los laboristas a la carrera de la que ha quedado apartado durante toda esta legislatura, durante los próximos 4 años. Eso sí, no se fue, a diferencia de la líder del Partido Liberal Demócrata, Jo Swinson, que perdió, por cierto, su escaño. Esta se fue en el acto. Corbyn no. Corbyn ha decidido que va a aguantar durante un tiempo y que va a monitorizar la sucesión dentro del Partido Demócrata. Entre tanto, un triunfal Johnson celebraba el jueves por la noche y también el viernes, el domingo y todo el fin de semana la victoria, insistiendo en el lema de su campaña, Get Brexit Done, que vendría a traducirse algo así como hagamos de una vez el Brexit, por lo que a partir de ahora cabría preguntarse que una vez hecho el Brexit, ¿qué es lo que va a venir después? Llevan 3 días los analistas dando vueltas al tema este de las elecciones británicas. Yo no he hablado de ellas porque fueron el jueves, estos británicos malditos que les dan por hacer elecciones los jueves y no los domingos, como en el resto del mundo. La cuestión es que el viernes hacía la contrahistoria y evidentemente no iba a sustituir la contrahistoria por una contracrónica especial de las elecciones británicas, que por lo demás el resultado estaba más o menos cantado y además así empezábamos la semana con este asunto, viéndolo con más perspectiva, pues con la perspectiva que da los 3 días que han transcurrido desde el recuento, desde el jueves por la noche. Los analistas llevan desde el viernes por la mañana, tanto en el Reino Unido como en el resto del mundo, preguntándose, por un lado, cómo ha podido Boris Johnson, un tipo al que se le ha llamado de todo y nada bueno, mentiroso, cantamañanas, peligro público, hijo putativo de Donald Trump, todo lo que os podáis imaginar es lo que se ha llamado a Boris Johnson, pues cómo ha podido ganar con esa autoridad, porque no es que haya conseguido la mayoría absoluta por los pelos, se haya quedado en 328 escaños y después de pelearse 4 o 5 circunscripciones por un puñado de votos, ¿no? En absoluto, ha ganado con muchísima firmeza. Los resultados creo que están a la vista y no solo en términos de escaños, sino también en términos de votos. Los votos del Partido Conservador en estas elecciones han sido 13.966.000, es decir, 14 millones de votos prácticamente, frente a los 10.200.000 que ha obtenido Jeremy Corbyn, los laboristas, que ha perdido pues casi el 8% de los votos. Los nacionalistas escoceses han ganado un poquito, se han quedado en 1.200.000, y los liberaldemócratas también han ganado. Parte del voto laborista se ha ido a los liberaldemócratas, pero no en la medida adecuada, y sobre todo aquí les ha penalizado el hecho de que han perdido un sistema mayoritario como es el británico, en el que da igual los resultados que tengas, bueno, no los resultados que tengas, lo que te quedes del primero, aunque te quedes a 3 votos del primero en una circunscripción, pierdes la circunscripción, es mayoritario puro, y por lo tanto lo que vemos con los liberaldemócratas es que, a pesar de que han aumentado sus votos en un 4 y pico por ciento, pues han perdido un escaño con respecto a las últimas elecciones. Bien, eso se lo preguntan por un lado. Y por el otro, ha sido otra de las grandes preguntas de estos días, es cómo se ha podido descalabrar el Partido Laborista del modo en el que se ha descalabrado.
Las encuestas daban un escenario parecido, esto no vamos a negarlo. Si echamos un vistazo a las centenares y centenares de encuestas que se publicaron a lo largo del último mes, lo que vemos es que estaba claro, más o menos meridiano, de hecho, que iba a ganar Boris Johnson. La única duda que quedaba era si iba a conseguir la mayoría absoluta. Muchas le estaban dando una mayoría absoluta sobrada y otras, en cambio, se quedaban justo al borde. Así que, por lo tanto, aquí no se discutía si Boris Johnson iba a ganar las elecciones o no. No había ninguna posibilidad, ni remotísima, de que Corbyn ganase. Era impensable, simplemente. De lo que se trataba era de saber por cuánto iba a ganar Johnson. Bien, ha sido por mucho. De hecho, él mismo, y lo decía en la propia propaganda electoral, él se conformaba con una simple mayoría absoluta de 327 escaños, es decir, lo justo. Esto que le permitiese pues aprobar el plan de salida en las próximas semanas, a lo largo de pues lo que queda de mes, no sé si les dará tiempo, o principios del mes próximo, y bien, ese plan de salida que el Parlamento saliente se ha negado a aprobar durante todo el año 2019. No lo da por bueno. Se lo tiró a Theresa May a la cara en 3 ocasiones consecutivas y desde entonces ha hecho lo posible y lo imposible para evitar que ese plan fuese aprobado, valiéndose no de la mayoría en la Cámara que tenía, porque los conservadores sí tenían mayoría en la Cámara, pero no una mayoría absoluta. Porque, y esto es importante, en estas elecciones británicas no se debatía el Brexit, a pesar de lo mucho que se ha dicho en los últimos días. No, es que han vuelto a votar sobre el Brexit. No, el Brexit ya estaba decidido. Está decidido desde el año 2016, decidido por los propios británicos. Tampoco se debatía el tipo de plan de salida. Se estaba debatiendo el plan de salida de Theresa May, el de Chequers, que era un plan de salida moderado, dentro de lo que cabe, no muy bueno para los británicos, si os soy sincero, y un plan al que Johnson dio algunos retoques puramente cosméticos, eso sí, el pasado mes de octubre, cuando todavía estaba con la historia de que iban a salir de la Unión Europea el día 31 de octubre, etcétera, y que no pudo cumplir porque el Parlamento se le puso en contra, tanto los laboristas como los liberaldemócratas, como algunos conservadores, etc. Por lo tanto, lo que se debatía era esto, era este plan que se acordó, se firmó entre el gobierno del Reino Unido, presidido entonces por Theresa May, y el equipo negociador de la Unión Europea, que luego vino refrendado por todos los jefes de gobierno de los 27 países restantes. Y eso fue en el mes de noviembre del año pasado. Por lo tanto, lo que se estaba era deshaciendo un bloqueo. Y los británicos lo entendieron así desde el primer momento. Descontaron el bloqueo en Westminster, pues bien, estos tipos no se ponen de acuerdo, así que el bloqueo lo había provocado el plan. No era un bloqueo sobre el Brexit, es que hay una serie de diputados que están a favor y otros en contra y quieren repetir el referéndum. No, eso era una derivada. Lo principal y lo que se debatía era si este plan había que sacarlo adelante o no había que sacarlo adelante. Los diputados de los comunes no se ponían de acuerdo y por lo tanto han acudido en su auxilio los electores y han desbloqueado. Después de las elecciones del jueves, yo creo que nadie ya en el Reino Unido se va a plantear de nuevo abrir ese melón. Esto ha quedado claro y estas elecciones, evidentemente como en todas las elecciones, pues se ha debatido sobre muchas cosas, pero lo principal era eso. ¿Damos por bueno el acuerdo de Theresa May retocado por Johnson o no lo damos por bueno? En el caso de que Johnson hubiese no perdido las elecciones, pero no hubiese conseguido la mayoría absoluta que buscaba, podríamos decir que efectivamente que los británicos tienen el mismo lío mental que sus representantes, pero lo que han demostrado es que no tienen el mismo lío mental. Es decir, que una mayoría de ellos, pues concretamente tengo aquí el porcentaje, el 43,6%, tienen claro que ese plan, que era lo principal, debería ir adelante. Y ahora ya queda libre el gobierno para llevarlo al Parlamento y que en el Parlamento pues se lo aprueben, porque es obvio que ahora sí que se lo van a aprobar. No creo que ningún diputado conservador, los laboristas se opondrán y los liberaldemócratas también, como es previsible, pero que ningún diputado conservador se digne, como la última vez, pues a decir que no lo va a votar. Puede haber incluso alguno, no pasa nada, están muy por encima, 35 escaños por encima de la mayoría absoluta, así que puede tener hasta deserciones Boris Johnson en la siguiente vez que pase el acuerdo por el Parlamento. Claro, la mejor manera de hacerlo, la única de hecho, más que la mejor, era convocar unas elecciones para desbloquear esto. Podían haberlo hecho mediante un referéndum, que también se había propuesto. Vamos a llevar esto a un referéndum, a preguntarles, ¿le parece bien el acuerdo Chequers o el acuerdo de salida de la Unión Europea? ¿Sí o no? Vote. En este caso no sabemos qué resultados hubiera tenido, pero realmente tenemos
tendríamos, estoy prácticamente convencido, unos resultados muy parecidos a los actuales, porque el eje del debate durante toda la campaña electoral, a pesar de que Corbyn en su momento, intentó modificarlo, ha sido tenemos un problema y este problema lo tenemos que resolver. Por lo tanto, apelamos a ustedes. Y lo que han hecho ellos, ustedes, es votar a los conservadores, ya que tanto laboristas como liberaldemócratas como independentistas escoceses podían enredarlo aún más con las insinuaciones o apelaciones abiertas, como ha sucedido para un nuevo referéndum, que se ha hablado y se ha puesto sobre la mesa. Bien, lo mismo deberíamos volver a hacer un referéndum porque el de 2016 dejó esto no muy claro. Bien, ante eso, lo que han venido a decir los británicos de manera mayoritaria es no queremos un nuevo referéndum y además el plan de salida de May-Johnson nos parece bien. Es decir, que los británicos han sido prácticos y se han comportado como adultos, podríamos decirlo así. El acuerdo no es el mejor, ni muchísimo menos, tampoco es el peor, y sobre todo, y esto es lo importante, da algo de certidumbre a la situación actual. Lo que está matando ahora mismo a los británicos, a la situación política y económica en el Reino Unido, es la incertidumbre, que es malísima. No sabemos muy bien lo que va a pasar dentro de 6 meses, lo que va a pasar dentro de 3 meses, no sabemos cuánto tiempo va a llevar esto. Y este año se han dado cuenta. Han visto que habían ignorado el asunto de la negociación durante 2 años y se han encontrado que al tercero sus políticos no se terminaban de poner de acuerdo. Y esto estaba ocasionando problemas. Y el tipo que se dedica a su trabajo y a poco más, que no está metido en política, pues lo que quiere es certidumbre. Lo que quiere es saber más o menos lo que va a suceder. Es decir, andan muy necesitados de eso, tras un año de auténtica locura. El año 2019 no tardarán en ponerle un nombre, pero los británicos lo recordarán como no el año sin gobierno, porque gobierno han tenido, el año de los 2 gobiernos y sobre todo el año de los grandes desacuerdos en Westminster, los problemas de cerrar el Parlamento para evitar que se reuniese, los parlamentarios por su parte organizando un follón al gobierno y denunciándolo, la reina de por medio que está muy mayor y ya no está para estas cosas quedando en evidencia, porque la reina Isabel II quedó en evidencia. Pues bien, todo esto se acaba ya. Y se acabará el mes próximo. El acuerdo pasará ahora sin contratiempos por el Parlamento y el Reino Unido, en principio, saldrá de la Unión Europea el próximo 31 de enero de 2020. Es decir, casi un año después de lo que estaba previsto que saliese. Y hasta aquí la certidumbre, nada más. Más no podemos decir. Que deshecho el nudo, podrán salir de la Unión Europea el próximo día 31 de enero. A partir de aquí comienza la incertidumbre. La incertidumbre general de lo que va a pasar con el propio Reino Unido en los próximos 5 años. La principal promesa de Boris Johnson se habrá cumplido un mes después de llegar al poder, que es esta de hagamos el Brexit. Es decir, get Brexit done, ya está hecho, ya está done, por lo tanto, pasemos a lo siguiente. Es decir, ya ha ganado las elecciones, el 31, que habrá pasado poco más de un mes de su no llegada al poder, porque él ya estaba en el poder, de revalidar su cargo, y a partir de entonces Johnson tiene que empezar a gobernar. Es decir, que tiene que desplegar un programa, porque tan pronto como se abandone la Unión Europea dentro de mes y medio, el tema del Brexit pasará al baúl de los recuerdos. Como es previsible, el asunto ya estará visto, amortizado, y los propios británicos empezarán a pensar en otras cosas, que por cierto lo están deseando. Y ya por fin acabamos con este asunto. No olvidemos que en junio del año próximo hará 4 años del referéndum. Eso del Brexit de nunca acabar, pues es que es la historia interminable, ha sido la historia interminable. Por lo tanto, aflorarán problemas que están ahí, pues como todas las sociedades, todos los países tienen sus problemas, sus temas de debate, pues aflorarán de nuevo, que no lo han podido hacer precisamente a causa de este debate interminable del Brexit. A partir de ese momento, a partir del 31 de enero, Johnson es una auténtica incógnita. No sabemos muy bien qué va a hacer. Es un tipo, no lo olvidemos, que ascendió a la cima de la política británica debido a una ambición personal inagotable que le ha llevado pues hasta lo más lejos que puede llegar un político en el Reino Unido, que es a ser primer ministro, pero no tanto a la ideología. Realmente nadie sabe cuál es la ideología de Boris Johnson, si es que la tiene. Sus posiciones políticas han variado muchísimo a lo largo de su carrera.
en función de las necesidades del momento. Y ojo, Boris Johnson tiene algo de carrera política, no es que lleve en esto 60 años, pero sí los suficientes como para haber sido diputado durante mucho tiempo, ha sido secretario de Estado para Relaciones Exteriores también durante un par de años, fue sobre todo, y lo más importante, y con donde dejó más rastros de lo que puede llegar a hacer como primer ministro, fue alcalde de Londres, y fue alcalde de Londres de 2008 a 2016. Es decir, suficiente tiempo para mostrarnos quién era, o quién es, mejor dicho. Bien, ahí la cosa es donde empieza a patinar, porque como alcalde de Londres daba una de cal y otra de arena, dependiendo de dónde soplase el viento. Unas veces era un conservador de la línea dura, si le venía bien, otras un liberal demócrata pintado de azul, es decir, disfrazado de conservador. De hecho, si nos retrotraemos a 2016, en plena campaña del Brexit, lo primero que observamos es que uno de los grandes campanazos de aquella campaña fue cuando Boris Johnson anunció que él se animaba a hacer campaña por salir, cuando muchos hasta ese momento descontaban que si apoyaba a alguien, si se metía en eso, se iba a meter por apoyar la permanencia del Reino Unido dentro de la Unión Europea. Yo lo recuerdo a la perfección aquello. No sé qué se le pasó por delante de la nariz, por debajo de la nariz, pero su olfato le dijo que el Brexit era el futuro. Y lo que hizo fue subirse a ese carro. Esto lo hizo unos meses antes de que se celebrase el referéndum en junio de 2016. Luego, posteriormente, ya en el gobierno de May, del que fue, por cierto, como he dicho antes, secretario de Exteriores, ministro de Exteriores, en ese punto lo que decidió es salirse del gobierno, romper los acuerdos que tenía con May. Él estuvo de secretario durante un par de años, de julio de 2016 hasta poco después, menos de un mes después del referéndum, hasta julio de 2018, cuando se hizo público el acuerdo de Chequers, ese acuerdo que él va a terminar aprobando en la Cámara de los Comunes. Bueno, cuando decidió oponerse hace año y medio a Theresa May, lo hizo plenamente consciente de que no era posible otro acuerdo. ¿Por qué? Pues porque no se puede la Unión Europea no está dispuesta a negociar otra cosa, ya se lo dijeron. Por lo tanto, lo que vemos es que es un tipo que estuvo oponiéndose durante un año, de julio de 2018 a julio de 2019, a un acuerdo, y tirándoselo a la cara a Theresa May, o más de manera sistemática era su oposición, a proponerlo como propio tras hacerle unas modificaciones que son insignificantes. Esta es, en definitiva, la razón por la que tiene fama de mentiroso. Básicamente porque lo es. Tiene un montón ahí, podéis encontrar en internet, un montón de las mentiras de Boris Johnson, una detrás de la otra. Defiende una cosa y la contraria con absoluto desparpajo. En cierto modo, en algunos aspectos se parece a Pedro Sánchez. Las concomitancias son muy llamativas. Al final, lo único cierto en él es ese personaje que se ha construido trabajosamente o que ha ido modelando durante los últimos años. Bueno, durante los últimos no, durante los últimos 20 años. Es decir, ese clown gracioso y atropellado que tanto disfrute proporciona a los británicos. Bueno, los británicos y también a mí, lo reconozco, porque Boris Johnson es muy gracioso. Ahora que está arriba, tendrá que definir qué tipo de país quiere. Y eso en una democracia parlamentaria, como es la británica, pues no depende solo de él, como es obvio. El Partido Conservador, si echamos un vistazo sobre las distintas sensibilidades, hay varias, como en todos los partidos, con la diferencia de que los diputados allí son dueños de su escaño, cosa que en España no sucede. Vemos, por ejemplo, que algunos defienden el thatcherismo puesto al día, lo que llaman allí el Singapur del Támesis, con sus recortes de impuestos y su reorientación estratégica hacia los Estados Unidos, Canadá, Australia, la Commonwealth y todo esto. Otros, en cambio, son mucho más conservadores en sentido estricto y piden algo parecido a la democracia cristiana alemana. Es decir, Merkel, segunda parte. Es decir, mayor gasto público, impuestos altos, o por lo menos mantener los que hay, una agenda medioambiental muy dura, regulaciones y, bueno, fuertes vínculos con la Unión Europea. Es decir, si lo otro era el Singapur del Támesis, esto sería la Noruega del Támesis. Pero claro, con 60 millones de habitantes. Entonces, vemos que simplemente te he dado dos pinceladas. Hay muchas más sensibilidades, pero giran en torno a esto mismo. Desconocemos qué tipo de conservador es Boris Johnson. Porque da una de cal
y otra arena de manera sistemática en función del auditorio que tenga delante. A unos les suelta lo del Singapur del Támesis y 2 días después a otros les está diciendo que realmente va a ser un socio fiable y con la Unión Europea y quiere estar cerquísima de Bruselas y de sus socios europeos. Esa es la verdad. La campaña, por ejemplo, quiso contentar a todos. Habló de ambiciosos tratados de libre comercio con Estados Unidos, volver la cara a la Commonwealth, bajar los impuestos, y a la vez, mientras hacía eso, pues decía, por ejemplo, pues que el Reino Unido se merecía mejores servicios públicos, a los que, por supuesto, iba a aumentar la dotación presupuestaria. Decía también que había que mantenerse muy cercano a la Unión Europea. Caray, si quieren meter más dinero en el sistema de salud, el NHS o en las carreteras, pues tendrá que aumentar la carga impositiva, no hay mucho más. Si quiere cerrar acuerdos con los Estados Unidos, eso evidentemente, acuerdos por su cuenta, bilaterales, eso levantará las suspicacias en Bruselas. Que lo último que quiere encontrarse es con un refugio fiscal gigante que compita con sus aranceles y sus impuestos a nada, a 30 kilómetros de la Unión Europea. Así que no sabemos muy bien cuál va a ser su agenda. No tenemos ni idea, esa es la verdad. Es una auténtica incógnita. El lema este de Get Brexit Done le dio en su momento pues una misión, un objetivo que alcanzar, un grito de guerra para convencer a sus partidarios, pero ya con el 10 de Downing Street en el bolsillo, el Parlamento en la mano y el Brexit Done, es decir, el Brexit hecho, ¿qué quiere Johnson que suceda después? Esa es la gran pregunta, yo creo. Ya tiene todo, ha completado lo que buscaba. Y además con honores. Se presenta, después de las elecciones, con un resultado histórico, digno de Margaret Thatcher. Bien, ¿a partir de ahora qué? Es decir, sus posiciones sobre temas variadísimos son desconocidas. Sobre grandes problemas actuales y desafíos actuales. No sé qué sé yo, por ejemplo, la inmigración. En este tema también ha dado, no palos de ciego, pero cal y arena, en función de quien tuviese delante y del momento político. Es decir, sin posiciones claras sobre todos estos problemas, pues corre el riesgo de que una parte de los que le votaron el jueves pasado quede defraudada. Completamente defraudada. Pues no es esto exactamente. Vale, sí, ya está el Brexit, que ya se nos ha olvidado, ya se ha hecho, ya se ha done, y ahora resulta que va en una dirección que a nosotros no nos interesa. Los que hablan de la Singapur del Támesis, pues no era esto, no era esto. O los contrarios, no era esto. Esta no era nuestra idea. Es decir, que le terminan viendo como un hombre que llegó para rematar el trabajo de Theresa May y nada más. Resumiendo, que ahora ya que tiene la victoria, debería ir pensando qué va a hacer con ella. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Francisco, que a cuenta del programa de la semana pasada sobre Aramco, tiene un comentario sobre Venezuela. Hola Fernando, he escuchado la contracrónica sobre Aramco y hay un detalle que me gustaría evidenciar que se nos escapa normalmente con este tema, y es los nuevos niveles de récord del socialismo. Tenemos Venezuela, que no es que compita con el capitalismo en niveles de bienestar social, es que compite con Arabia Saudí, que es una dictadura feudal donde las mujeres son esclavas, y gana la dictadura feudal. Simplemente creo que es una observación que nadie se da cuenta. Bueno, muchas gracias por el programa. Un saludo. Desde el punto de vista de la libertad y los derechos de las mujeres, gana Venezuela, Francisco, no hay color. A mí si me dieran a elegir entre ser mujer en Venezuela y ser mujer en Arabia Saudita, no lo dudaría, preferiría serlo en Venezuela. A ver, Arabia Saudí es directamente un infierno para las mujeres. En Venezuela el chavismo lo que pierde es en todo lo relativo a la economía y luego están empatados en cuanto a régimen político, es decir, que ambas son dos dictaduras. Bien, vamos a continuar, vamos con Diego de la República Dominicana, que nos comenta un tema sobre el impeachment a Trump. Buenas noches, Fernando. Acabo de escuchar tu programa sobre impeachment y debo decir que realmente creo que los demócratas cometieron un grandísimo error. Es cierto lo que dices, que Nancy no tiene más opción que hacerlo porque ya tiene una presión
insoportable a lo interno del partido. Y creo, creo que ellos cayeron en una trampa. eh, Porque el problema es que no hay realmente en la transcripción mucho que buscar. Es una transcripción que cualquiera que lo escucha o lo lee podría decir, bueno, él fácilmente pudo decir Trump, mira, yo tengo estas cosas que él quiere, so le pido en lenguaje bonito que me dé eso que deseo y punto. Esa puede ser una interpretación, pero también puede ser que él diga, bueno, yo realmente se lo iba a liberar a él porque no quería dárselo a Poroshenko, porque Poroshenko era un corrupto, básicamente. Y también es válido. Y, y, y ahí está el problema, o sea, ellos basarse en esa afirmación tan débil y luego esperar que su propio partido lo condene a él. Eh, es cierto que está Romney y gente muy contraria a Trump, pero muy difícil que ellos logren, con un hombre con aprobación de 93% a lo interno del partido, tumbar a Trump. Y eso no creo que vaya a pasar. Y probablemente que ya venía Trump con un video, te voy a mandar ahora el enlace, diciendo que ellos lo que quieren es simple y llanamente hacerle un impeachment. Lo lanzó hace mucho. Ya él lo venía todo bien planificado y creo que jugaron a algo que él quería, que le hicieran el impeachment para sentirse más grande, para sentirse el perseguido, para que todos esos tweets de presidential harassment and witch hunt le sean útiles. Para eso es que él quería esto. Y creo que jugaron a su favor. Pero es que Diego da un poco igual lo que sucediese. Todos más o menos tenemos claro lo que pasó. Algo por lo demás muy normal entre presidentes, que es utilizar los medios del Estado que están a disposición del presidente con fines políticos personales. Ahora bien, demostrar eso no es especialmente fácil, sobre todo cuando el caso no es muy sangrante. Y luego sucede que un impeachment no es un juicio penal. Esto lo decía aquí hace meses, en septiembre. Es un juicio político. Pensamos que es que va a haber unos jueces del Tribunal Supremo ahí, no. Son los propios políticos los que lo juzgan. Es decir, que los jueces, entre comillas, aquí serán los senadores. Y el Partido Republicano tiene más senadores que el Partido Demócrata. Ese es el único cálculo que hay que hacer cuando tienes delante un juicio político. Y punto, no hay que hacer más cálculos. Es bien, esto ha empezado ya está en marcha. ¿Cuántos senadores, al final, como va a decir el Senado, cuántos senadores tienen estos y cuántos tienen los otros? Bien, me da igual ya que sea culpable, inocente o esté entre medias. La cuestión es que la decisión va a ser política porque los encargados de tomarla, por votación, eso sí, son políticos, con una agenda propia y con unos intereses propios, intereses además previsibles. Los demócratas pusieron esto en marcha pues porque llevan años con lo de la destitución, con el impeachment. Llevan desde el año 2017 con esto. Lo han hecho con lo de Ucrania como podían haberlo hecho con cualquier otra cosa. Se agarraron a esta historia y bien, están tratando de hacer todo el daño que pueden. Pero claro, el tema no da mucho de sí, como estamos viendo. El antitrumpista lo compra y lo compra, le hubiesen puesto lo que le hubiesen puesto delante porque es antitrumpista, el votante demócrata, y luego el trumpista, que es el votante republicano, no lo compra. Luego se quedan como estaban. Eso es lo cierto, es lo que os explicaba aquí la semana pasada. Simplemente, al final la cuestión es que cuando Nancy Pelosi, el Partido Demócrata en general, puso esto a funcionar, lo hizo con la idea de que algunos republicanos, votantes republicanos, se sintiesen interpelados y pasasen a la acción y retirasen su apoyo a Donald Trump. Bien, eso no ha sucedido y además no saldrá el impeachment porque en el Senado el Partido Republicano goza de mayoría. Bien, seguimos con Pablo, que es un guipuzcoano que vive en Lyon, que nos regala una muy buena reflexión sobre las huelgas en Francia. Hola Fernando, hola oyentes. Quería hacer una réplica acerca de las huelgas de Francia, pero que nos vamos a dar cuenta que está interconectado con muchos otros temas y muchas otras contracrónicas bastante recientes. Entonces, el problema que tiene Francia y el problema que tiene Macron
es que se está enfrentando a una Francia que tiene un Estado enorme, pero enorme es monstruosamente grande. Y lo que está intentando él, con la SNCF el año pasado, con las jubilaciones este año y con la seguridad social, que no se está hablando en el extranjero, pero sí lo están cambiando, pero bueno, por ahora lo que están haciendo es simplificándolo. Pero el problema es exactamente el mismo. Es que hay una cantidad ingente de ayudas de diferente índole y que hay veces que es tan difuso que hay gente que le están dando 3 y 4 ayudas al mismo tiempo y dice, oye, pues ¿para qué voy a hacer nada si a base de ayudas ya me está dando para salir adelante? Mira, ejemplo, y solo os voy a enunciar, no voy a dar una opinión acerca de ellos. RSA es una ayuda a la madre soltera menor de 25 años. Prime d'activité es una prima al joven, lo que se llama joven activo, por encontrar trabajo para que le compense encontrar trabajo y no que viva del desempleo. ARE es una ayuda económica para volver a encontrar trabajo y para no estar en una situación de indigencia. Ayudas a la formación, ayudas a la creación de nueva empresa, ayudas a la reprise d'activité, a la retoma de la actividad, cheques de compra. Luego, todo eso son diferentes ayudas económicas a las que tiene acceso gente cuyo sueldo está por debajo de 2/3 del SMIC. Es unos 1.200 euros netos, 1.250, si no me equivoco. Estamos hablando de sueldos aproximadamente de 800, 850, que en Francia es no ya pobre, esto es paupérrimo, porque ya 1.200... Y ahí quería enganchar este tema con que en Francia el problema económico no es... Económicamente tú no estás jodido si tú tienes un sueldo extremadamente bajo. Tú estás jodido cuando tienes un sueldo ligeramente superior, por ejemplo, 1.250 euros netos, o vamos a sumarlo un poquito, 1.265. Ahí es que no tienes derecho a nada de nada. O sea, tienes derecho a sobrevivir como buenamente puedas. Y en cambio, si estás ligeramente por debajo, tengo otro enunciado, porque es que a Francia se le caen las siglas, tienen la ACS, que es Ayuda Complementaria a la Salud, Aide Complémentaire à la Santé, que tiene 3 subvariantes, la A, la B y la C, cada una de su padre y de su madre. El Complemento Mutual Universal, CMU, pero tiene una variante, Complemento Universal, o sea, Mutua Universal Complementario, otra C, como no tienen suficientes. Luego está la AME, Ayuda Médica al Extranjero. Normalmente es una ayuda que se le da al que viene refugiado o al que absolutamente no tiene nada, que le permite al menos gestionar situaciones de urgencia, o puede ir al médico de familia, o puede hacerse un control regular y una limpieza en el dentista, cosas. Luego, ayudas al alojamiento, viviendas sociales, que ya te digo yo desde dentro que esos son guetos, porque además yo trabajo en uno de esos barrios de ayudas sociales y son auténticos guetos. Ayudas al pago de las facturas, ayuda a la transición energética, de ahí que te digo que está conectado con un tema bastante reciente del que has hablado. Es decir, básicamente a Macron se ha encontrado con un Estado que, claro, es que abarca, y es dificilísimo hacer nada. Y luego, bueno, pues para acabar un poco con lo de los gilets jaunes y las huelgas, un problema que tienen es que a menudo, o sea, los sindicatos tienen mucho poder y a menudo hay más de uno. En la seguridad social hay 3. La más fuerte es la CGT, luego hay 2 más, que no me acuerdo bien sus siglas, pero es que no hemos hecho la huelga de la semana pasada básicamente porque no se han puesto de acuerdo. O sea, entonces al final parece más una guerra de poder en el que por supuesto está metido el sindicato de estudiantes, que tuvo el detalle de romperme el cristal donde yo trabajaba de una pedrada. Y nada, bueno, pues hace ya más de un año y todavía no está arreglado, pero bueno, ya ves, esto es un chascarrillo. Y no sé, al final, globalmente, Francia es un país con muchísima democracia, se queja mucho, pero cada uno de lo que le apetece, y tienes, pues es que claro, eso es una sopa de letras, de siglas, que es difícil de gestionar. Bueno, perdonar por el vídeo tan largo, espero que lo hayáis escuchado. Y nada, pues a ver si podemos hablarlo con más
extensión en otro, o lo puedes hablar con más extensión en otro tema o desde otro punto de vista. Y muchas gracias si me lo pones y nada, un saludo a todos. Pues muchas gracias, Pablo. Muy interesante lo que nos cuentas. A ver, estos sistemas hiperredistributivos derivan en puras clientelas. Esto es algo bien conocido. Esto sucede, por ejemplo, no a ese nivel, por supuesto, pero sucede algo similar en Andalucía, con el plan de empleo rural y la amplísima gama de ayudas que hay para casi cualquier cosa. Y todo esto, evidentemente, alguien tiene que pagarlo. ¿Quién lo paga? ¿Cómo se mantiene? Pues se mantiene gracias al saqueo sistemático de la clase media, que paga unos impuestos altísimos y que, por supuesto, no puede acceder a todas esas pagas y todas esas ayudas porque gana demasiado. Entre comillas, por supuesto, lo del gana demasiado. Que usted gana ya 1.600 euros, no puede acceder a todo esto. Entonces, si ganase 1.150, entonces sí, porque es que justo ahí hemos puesto la línea. A partir de 1.150 es usted pobre, o si le consideramos pobre, y por lo tanto puede empezar a pedir alguna de las ayudas que están en esta sopa de letras de la que nos has hablado. En cambio, el que gana 1.600 no. Entonces, este es el problema de estos sistemas que redistribuyen tanta riqueza de unos a otros, y la única manera de mantenerlos es tener a mucha gente pagando, es decir, tener a la clase media pagando grandes impuestos y que esa misma clase media no pueda acceder a ellos. El problema es desmantelar todo esto. Esto es complicadísimo, porque no estás frente a una minoría extractiva, a la que puedas señalar claramente con el dedo, ponerle nombre y apellidos e ir a por ella. No, estás frente a una mayoría extractiva que hará cualquier cosa con tal de anteponer sus intereses al interés general, es decir, con tal de mantener sus subsidios. Muy bien, pues vamos a ir terminando ya. Vamos con Pizarro, que nos habla sobre el acuerdo de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, que se cerró la semana pasada. En todo tratado, los firmantes denotan que la alternativa al acuerdo suscrito es peor, pues si no lo fuera, habría sido la opción elegida. Así pues, los rubricantes han firmado porque obtienen beneficios económicos y políticos imposibles de ignorar. Donaldo impulsa la economía y suaviza su talante bronco de cara a las próximas elecciones. Andrés Manuel impulsa su economía para enderezar un México que se escora hacia la penuria. Y Justino no se complica la vida poniendo pegas al planteamiento estadounidense. Si este TEMEC nuevo NAFTA resulta beneficioso y duradero, ojalá, ya se verá. De momento resulta deseable para sus 3 miembros y desde fuera tan solo toca respetar los acuerdos libremente adquiridos. Un cordial saludo de Pizarro. Pues, queridos amigos, hasta aquí ha llegado esta primera contracrónica de hoy, 16 de diciembre. Estamos ya en la recta final antes de las Navidades, así que haremos esta semana una semana especialmente festiva, también aquí en la contracrónica. Hasta mañana, amigos.